de su hermano Esaú y la reconciliación, algo maravilloso. Es una historia interesante, hermanos, de un clima, una conclusión maravillosa de esta historia. Un día me gustaría predicarles acerca de eso, convirtiendo el odio en amor. Cómo es que Esaú odiaba a Jacob a muerte, y cuando llegó la hora, hermanos, que Jacob pensó que otra cosa iba a pasar, simplemente concluyó en un gran y tremendo abrazo de perdón. Entonces, hermanos, quiero terminar este tema en esta tarde. Así que voy a invitarlos a que se pongan de pie, hermanos. Por favor. Vamos a ver. Busquen por lo pronto, hermanos, allí el libro de Génesis, por favor. Tengo aquí tantos temas. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Aún no lo encuentro. No sé si me traje la libreta correcta, me traje la certificado. Génesis capítulo 32. Sí, lo voy a encontrar. Debo encontrar. No, Señor, por favor, quiere cambiarme aquí. Okay. Esta mañana hablamos acerca de Jacob y Esaú. A manera de repetición, algo muy rápido, hermanos. Dijimos en esta mañana que Peniel significa el rostro de Dios. Amén. Y hablamos acerca de los problemas que tenía Esaú con Jacob y Jacob con Esaú, hermanos, y cómo después de Jacob haber robado la primogenitura de Esaú, dice la historia, hermanos, que Esaú se reta, Esaú se enoja y dice: cuando el papá muera yo te voy a matar. Y hermanos, las relaciones entre ambos hermanos estaban muy dañadas. Amén. Y lo que hace Jacob, a la manera de sintetizar, hermanos, Jacob se va huyendo allá a Harán, allá con un tío de él, y allá dura 20 años, dice la historia. Pero en esos 20 años Dios le habla a Jacob y le dice: ¿sabes qué, Jacob? Es hora de regresar a tu casa. Es hora de regresar allá con tu parentela, con tu gente. Y es ahí cuando Jacob empieza a temblar, hermanos, empieza a decir: pero allá está mi hermano Esaú, y yo no tengo muy buena relación con mi hermano Esaú. Si yo voy para allá, es seguro que Esaú me va a matar, juntamente con mi familia, va a acabar con toda mi riqueza. Y empezó a temblar, hermanos, Jacob. Dice la historia que Jacob, hermanos, buscaba manera de cómo apaciguar la ira de su hermano. Mandaba una comitiva, primeramente, y luego mandaba a sus siervos a ofrecerle regalos a su hermano Esaú, de una manera, ¿no?, de cómo apaciguar la ira de su hermano. Así es. Hasta que Jacob, hermano, simplemente decide ir a Dios. Y él decide ir a Dios, y la historia dice, vamos a ir, hermano, para que no nos perdamos la historia. Amén. Busquen ahí Génesis 32 para entrar a la parte que sigue. No voy a repetirlo en la mañana, voy a continuar, hermanos, lo que no dije en la mañana. Génesis 32, por favor, versículo 22 al 30. Génesis 32, 22 al 30.
Agradezco, hermanos, que han estado apoyando con el refrigerio de cada domingo, hermanos. Amén, amén. Gracias de todo corazón, gracias. Dios les bendiga, les recompense. Hubo salmos en la mañana, hermano Alejandro, si el Señor Cristo. Gloria a Dios, amén, hermanos. Amén, Gloria amén. a Dios, hubo salmos en la mañana, bendito sea Dios. Y sigamos orando, hermanos, por la salvación de los instantes también. Este matrimonio que vino, la hermana del hermano, la jovencita, y oremos por ellos, hermanos, que el Señor haga una obra en ellos. Dice aquí la palabra de Dios en Génesis 32, hermanos. Génesis 32, solamente voy a leer la historia lema. Dice versículo 22, 32, 22, dice, y se levantó aquella noche, ¿quién? Jacob. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Versículo 23, lean por favor. Tomó pues se hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Yo decía en la mañana, hermanos, de que aquí en estos instantes, hermanos, Jacob está quebrantado. Jacob, hermano, está herido. Él está pensando, ¿qué voy a hacer? Dios me está diciendo que me regrese a mi tierra, a mi parentela, pero allá está mi hermano y no sé qué hacer. Y hermano, Jacob está sumamente preocupado por las cosas que él tiene que enfrentar más adelante. En el versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dijimos en la mañana, hermanos, que este varón era una apariencia preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, el ángel de Jehová, el varón del que menciona aquí la Biblia es el Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconectó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26, lean por favor. Y dijo, déjame porque rayaba y me tragó, no te dejaré si no me bendices. Qué expresión más, hermano, más retadora. Cierto. No te dejaré si no me bendices. Así es. Oye, hermano, que hoy la cristiandad, hermano, expresara una expresión tan retadora como la de Jacob en esta noche, que dijera, ¿sabes qué, Señor? No te voy a dejar si no me bendices. Y hermano, la verdad es que hoy necesitamos una generación de gente que se ponga en serio con Dios, que rete, hermano, no al Señor, hermano, en el mal sentido, sino que se rete a sí mismo a hacer cosas grandes para Dios y que diga, Señor, yo voy a hacer esto hasta que tú me bendigas. Así es. Y hermano, es lo que hoy necesita el mundo, gente que se rete, gente que tome retos grandes, hermano, y Dios está esperando un hombre y una mujer. Así vamos a la Padre Celestial. En esta preciosa hora, Señor, rogamos que usted tome el control de todo lo que se va a llevar a cabo este tiempo, Señor. O cuánto necesitamos, Señor, ir a Peniel, encontrarnos contigo, mi Dios, en esos momentos tristes, en esos momentos de debilidad, Señor, en esos momentos donde nadie nos entiende, nadie nos comprende, Señor. Es necesario ir a Peniel. Es necesario, Señor, encontrarnos, Señor, cara a cara ante el rostro de mi Dios. Dios, rogamos que ayudes a su pueblo en esta hora. Y, Señor, que si hay alguien que esté pasando por tribulación, si hay alguien que esté pasando por crisis, Señor, en su vida, problemas, Señor, de confusión, problemas adversos, quebrantamiento, Señor, que sepa en esta hora que lo que hizo Jacob fue encontrarse con Dios y que lo que nosotros necesitamos ahora mismo, Señor, es encontrarnos cara a cara en Peniel con nuestro Dios. Señor, rogamos tu ayuda, rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Gracias, hermano. Necesitamos, hermanos, ir a Peniel. Esta mañana yo hablaba acerca de cuándo necesitamos ir a Peniel, hermano, y una de las cosas que yo mencionaba, necesitamos ir a Peniel cuando necesitamos la presencia de Dios. Yo hablaba acerca de que el pueblo de Dios andaba mal delante de Dios, hermano, andaba en pecado, andaba en rebeldía, andaban de idólatras, hermano, y Dios atentó contra su pueblo y les dijo, ¿saben qué? No hay problema, vayan a donde van, pero la cosa, yo no voy a ir por ustedes.
Cuando el pueblo supo y vio que Dios no iba a estar con ellos, hermano, el pueblo se apesadumbró, el pueblo se preocupó y dijo, bueno, si Dios no va con nosotros, entonces que no nos saque de aquí. Y hermanos, la verdad es que es triste y lamentable, hermano, cuando la presencia de Dios ya no está allí. Necesitamos, hermanos, la presencia de Dios. Pero ¿cuándo necesitamos ir a Peniel, hermanos? La segunda cosa. Necesitamos ir a Peniel. Número 2, hermano, cuando somos atacados por el enemigo. Vaya conmigo Mateo capítulo 4, por favor. Vaya conmigo Mateo 4. Encontramos aquí una historia quizás bien conocida, hermanos, para muchos. Pero dice la palabra de Dios aquí en Mateo 4 que el enemigo, hermano, fue y atentó contra nuestro Señor Jesucristo. Encontramos ahí, hermano, lo que hizo el Señor. Cómo el Señor rechazó las ofertas del diablo, hermano. Pero cuando el Señor andaba en el desierto, en ayuno y oración. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 4, vaya conmigo, si lo encuentra, digo fuertemente. Mateo 4 dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 3. 4, 1 al 3 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién, hermanos? Por el diablo, versículo 2, léalo conmigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén, hermanos. Cuando necesitamos ir a Peniel, hermano, cuando eres atacado por el enemigo. Dice la palabra de Dios que Jesús fue atacado tremendamente por el diablo, pero él como Dios pudo resistirle, hermano. La verdad, cuántas veces, hermano, usted y yo sabemos cuántas veces el diablo ha venido y nos ha susurrado al oído, hermano, y muchas veces cedemos a las demandas del diablo. Muchas veces el diablo, hermano, nos habla al oído. No, hombre, ¿para qué haces esto? No, hombre, ¿para qué vas a la iglesia? No, hombre, ¿para qué lees la Biblia? No, hombre, ¿para qué oras? No, hombre, ¿para qué te portas bien? Si ni siquiera mira lo que está pasando con fulano, con mangano. Y el diablo, hermano, es el peor de los mentirosos. Nos ataca. ¿Cuándo yo tengo que orar? Cuando el diablo viene y ataca mis pensamientos, ataca mi mente, hermano. Escúcheme bien, hermanos. Hay ocasiones en que el diablo nos habla constantemente al oído. Mete pensamientos, nos pone tentaciones. Hermano, aquellos que les encanta el vicio, la droga, el alcohol, la inmoralidad, malos pensamientos, hermano. Pero es ahora cuando tú y yo hay que ir a Peniel a buscar el rostro de Dios y decirle, Dios, guárdame, Dios, protégeme, Dios, líbrame. Bueno, ahí es cuando debemos orar. Yo escuché a un hombre una ocasión. Dice que él estaba solo, este hombre. Dice que se le vinieron pensamientos él tenía problemas con drogas. Y dice que se le vino el pensamiento, se había convertido a Cristo y se vino el pensamiento, mira, ven, busca a fulano, que te dé un pase, que te dé un pisto ahí, mira, para que te sientas bien. Él estaba deprimido y dice que él mismo se levantó y le dijo al diablo, ¿sabes qué, diablo? De allá me sacó el Señor, de allá me sacó el Todopoderoso. ¿Sabes qué, diablo? Lárgate de aquí en el nombre de Cristo. Dice que lo reprendió. Hermanos, ¿y cuántos cristianos no debemos hacer lo mismo? No estoy hablando de que somos pentecostales, pero no, es parte de, hermano. Muchas veces el diablo viene y nos ataca a través de pensamientos. ¿Por qué no reprenderlos? ¿Sabes qué, diablo mugroso? Estos pensamientos no son de Dios. ¡Salte, diablo mugroso! Y hermano, ir a Peniel y buscar a Dios. Amén, amén. Necesitamos buscar a Dios cuando el diablo nos ataca. Muchas veces el diablo nos ataca a través de engaños, a través de malos pensamientos, a través de chismes, hermano. ¿Y cuántas veces no somos tentados a hablar mal de alguien, a criticar a alguien, a difamar a alguien? Y cuando esos pensamientos vengan, no vienen de Dios, hermano, vienen del diablo que quiere engañarnos y quiere tumbarnos, hermano. Y es ahí cuando vamos a ver que, Señor, está pasando algo raro en mi mente, en mi corazón. Señor, perdóname, límpiame. Yo sé que este asunto no viene de Dios. Yo sé que este asunto de este pecado no viene de Dios. Yo sé que este asunto de criticar no viene de Dios. Yo sé que este asunto de chisme no viene de Dios. Yo sé que este asunto de pensamientos no viene de Dios. Perdóname, sácame esto, Señor. Y el diablo, Señor, que se aleje. No lo podemos hacer. Así es. Pero necesitamos ir a Peniel cuando el diablo nos ataca. Y muchas veces, hermanos, tomamos a la ligera todo esto.
¿Cuándo necesitamos ir a Peniel? Número uno, hermano. Número uno, lo vimos en esta mañana. Cuando necesitamos la presencia de Dios. Número dos, cuando eres atacado por el diablo, hermano. Número tres, cuando hay pecado en nuestra vida. ¿Se acuerdan de David? David, hermano, había caído en pecado, y dice Salmo 51, búsquelo por favor conmigo. Salmo 51. Voy a ir, hermanos, rápido. Salmo 51, por favor. Dice ahí la palabra del Señor, Salmo 51, 1 al 9. David, hermanos, usted conoce la historia. David había pecado, David había negado, David había pecado con Betsabé, hermanos, y David había pasado un año. David estaba amargado, David estaba seco, vacío, y dice la palabra de Dios que es ahí cuando David fue a Dios en oración. Salmo 51, 1 al 9 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe qué, hermano? Después de que David había caído en pecado, hermano, los remordimientos vinieron a su cabeza, su conciencia le atacaba, Dios trataba con él, hermano, hablándole acerca de su pecado. Este hombre vivo se volvió en un hombre muerto, un hombre verde, mi hermano, se volvió en un hombre seco. ¿Por qué? Porque así es el pecado, hermano. El pecado nos arruina, el pecado nos destruye, el pecado nos seca, el pecado nos vacía, el pecado nos vuelve estériles, hermano. ¿Cuándo tenemos que aprender? Cuando hay pecado en nuestra vida. Y sabes que no, si alguien conoce su vida, eres tú. Si alguien conoce su vida, eres tú y Dios, hermano. Amén. Yo no conozco tu vida, tú no conoces mi vida, pero Dios sí nos conoce. Y Dios sabe de qué pie cojeamos, Dios sabe cómo andamos, Dios sabe, hermano, en qué asuntos fracasamos, Dios lo sabe, mi hermano. Por eso es ahí cuando, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, esta circunstancia, esta adversidad, este pecado. Y sabes que Dios lo hace, mi hermano, en su infinita misericordia. Dice el versículo que sigue, versículo 4, 51, 4, dice, sí. El 3, 4, sí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lean el 5, por favor, hermanos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. 9 conmigo, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y hermano, usted y yo y Dios sabemos, hermano, cómo andamos delante de Dios, hermano. Pero es ahí, mi hermano, cuando tu vida se vuelve vacía, tu vida se vuelve seca, tu vida se vuelve como un desierto, hermano, de que de verdad no hay fuerza, no hay vigor. Es tiempo de ir a pedir en oración. Amén, amén. ¿No te ha pasado, hermano? De verdad, hay veces que yo le he dicho a mi Señor, y voy en oraciones de rodillas y digo: Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no siento nada. ¿Sabes qué, Señor? Algo me está pasando. ¿Sabes qué, Señor? La alegría que antes tenía, Señor, algo ha sucedido. Ese vigor que antes tenía, Señor, ya no lo tengo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Cuando vamos a Dios en oración, siendo sinceros, hermano, Dios empieza a obrar, Dios empieza a levantar, Dios empieza a darte fuerza, Dios empieza a darte vigor. Y al rato, hermano, es el mismo de antes. ¿Por qué? Porque es Dios, hermano. Es ahí cuando necesitamos ir a aprender a encontrarnos con Dios. ¿Cuándo necesitamos ir? Cuando hay pecado en nuestra vida. Amén. David dejó pasar un año, ¿se imagina? David dejó pasar un año después de que pecó. En ese año a él le pasó de todo, hermano. Un hijo se le muere, una hija es violada, su hijo Absalón mató a su hermano Amnón, su hijo Absalón le quitan el reino, su hijo Absalón se acuesta con las mujeres de su padre, hasta que David no pudo más, hermano, y va y busca el rostro de Dios y pide perdón a Dios. Amén, amén. Bueno, yo creo que siempre hay un momento en la vida donde tenemos que sincerarnos con Dios de todo a todo, porque Dios nos conoce. Amén, hermanos. Amén, amén. Dios nos conoce. ¿Cuándo necesitamos ir a Peniel?
cuando estés preocupado. Amén. Te pregunto algo. ¿No te ha pasado a ti, hermano, que a veces estás sentado en la sala de tu casa y dices, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me sucede? Me siento como que algo va a pasar, como que algo va a suceder, como que, no sé, el asunto de mi hijo, el asunto de mi hija, y como que te preocupas y te estresas y a veces andas hasta de genio y no sabes qué hacer. Bueno, es momento de decirle, Dios, ¿qué me está pasando? Amén, amén. Es Él, hermano. Es la fuente de gracia, es la fuente de misericordia, mi hermano, es la fuente de bondad la que te puede sacar adelante en momentos de crisis, hermano. Es el Señor, hermano. Yo no sé, mi hermano, había un hombre que dijo, me voy a quitar la vida, nadie me va a detener, me voy a quitar la vida. ¿Y sabes qué, mi hermano? Ese hombre prendió el televisor y en el televisor estaba un mensaje de un hombre. Si tú no tienes motivos para vivir la vida, si hay motivos, hay un Dios en los cielos que dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y tanto fue la atención a ese hombre, que ese hombre terminó de rodillas diciendo, Señor, perdóname por lo que iba a hacer. Y Dios vino la paz a su vida. Vino la paz a su corazón, porque en momentos de depresión y de crisis y de que no sabes qué hacer, siempre en Dios hay una respuesta. Amén. Es Él, hermano. Cuando estés preocupado, búscalo de verdad. Amén. Es Él, hermano. Él te va a ayudar, Él te va a atender. Es el Señor, hermano. Mire, vea conmigo. ¿Por qué le digo esto? Por lo que dice la Biblia. Dice Hebreos 4:16. Vaya conmigo. Hebreos 4:16. Estoy contento ahora que prediqué ayer, hermana Angélica, ahí en el funeral de ese angelito. Me vino muy gustoso, contento en cierto sentido, porque por la gente que escuchó el Evangelio. Uno nada más avienta la semilla, hermano, pero es Dios el que hace la obra. Y bueno, quizás al momento dices, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde están las personas? Bueno, déjaselo a Dios. Dice en la Biblia que es el Señor el que da crecimiento. Y que tarde que temprano, hermano, esa semilla va a germinar para la gloria de Dios. Te digo esto, hermano, ¿por qué? Porque sembramos en momentos de depresión. Bueno, siempre la semilla, el Señor está ahí. Dice Hebreos 4:16, ve conmigo. Hebreos 4:16, textos tan hermosos, hermano, que de verdad digo como ese anuncio que dice el urbanismo no cambia por nada. Este texto no es hermoso. Hebreos 4:16. 4:16, dice el versículo 16, léalo conmigo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, hermano, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, allí cuando estás ahí preocupado, estás en ansiedad, hermano, estás en depresión, hermano, ve allí a ese rinconcito, platícale al Señor, dile: Señor, me siento mal, no sé qué hacer, no sé para dónde hacerme, Señor, solamente vengo y me refugio ante ti, mi Dios. Y ¿sabes qué, mi hermano? Te aseguro una cosa: vas a levantarte fortalecido. Amén. Allí en ese momento de ansiedad, de depresión, de preocupación, el Señor siempre tiene una respuesta para Así nosotros. es. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Dice ahí la palabra del Señor, hermano. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado Así es. de vosotros. ¿Sabe? No me acuerdo qué le decía. Y yo le comentaba a esa persona, decía: yo tengo muchas ganas de hablar con alguien. Pero yo le dije: pero no con alguien nomás así. Con alguien que sea de mi entera, pero entera confianza. Yo llegué a la conclusión y dije: bueno, Dios no tiene entera confianza. Con Dios puedo dejarme caer. Con Dios puedo dejar de caer todas mis luchas.
A Dios puedo dejarle caer todos mis problemas. A Dios puedo dejarle toda mi ansiedad, hermano. Porque eso dice la palabra de Dios. Ahí en Pedro 5:7, ¿qué dice, hermano? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Hermano, no, de verdad estamos tirados porque tenemos una fuerza, una fuente de poder. Es el Señor, hermano. Él está con nosotros. Él es bueno, hermano. Él es paciente y Él está al tanto de nosotros los 24 horas del día. Filipenses 4:6, hermano. Filipenses 4:6. Mire Filipenses 4:6, textos tan hermosos que nos motivan, nos levantan. Filipenses 4:6 dice la Escritura, dice, por nada estéis afanosos, no te preocupes, hermano, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira, estos textos, hermano, en algún momento yo se los dije a mi cuñado, le digo, mira, Dios está en control, mira, Dios sabe las cosas, Dios sabe lo que está pasando con tu hijo, Dios no es malo, Dios no está en contra tuya, mira, algo te está enseñando el Señor, búscalo. Y hermano, qué bueno que él se ha acercado al Señor, ha buscado al Señor, ha pedido mucha oración del pueblo de Dios. Y hermano, Dios está haciendo la obra, porque es el Señor a quien debemos recurrir en momentos de preocupación, hermanos. Momentos de preocupación. ¿Sabe qué hacemos muchos? Perdón que lo diga. A veces hay problemas y recurrimos al vecino, no es malo, pero le damos prioridad al vecino, le damos prioridad al amigo, le damos prioridad a un hermano de la iglesia, a una hermana de la iglesia, cuando la prioridad debería ser primero ver a Dios. Cierto. Ve al Señor, ve a Dios, hermano. Amén. A veces nos ha pasado, hermano, no sé si te ha pasado, pero a veces nos ha pasado que confiamos en alguien, hermano, y le confiamos algo y ese alguien ya lo torció y lo llevó quién sabe por dónde. Pero déjame decirte una cosa, mi hermano, que a Dios cuéntale las cosas y Dios nunca te va a fallar. Él te va a cuidar, hermano, Él te va a perdonar, Él te va a levantar, Él te va a restaurar y te va a llevar adelante, porque así es el Señor. El Señor es bueno, el Señor es restaurador, el Señor levanta, el Señor es misericordioso. Amén. Querido hermano, ahí en Peniel, el rostro de Dios, deposita ahí tu duda, deja ahí tu carga, tu preocupación, deja ahí tu angustia y descansa en Él. Descansa en Él. Cuánta gente me ha hablado y me ha dicho, pastor, venga, ore por esto, pastor, esta situación, pastor, esto es el problema. Yo siempre les he dicho, mira, Dios dice, echa tu ansiedad sobre Él tiene cuidado de nosotros, es nuestra única garantía. Él es el Todopoderoso y el Dios de la misericordia. Último, ¿cuándo necesitamos ir a pedir? Cuando necesitas que Dios obre en tu vida. Así es. Pónganse de pie, Segunda de Crónicas 20:12, por favor. Segunda de Crónicas 20:12. Búsquenlo, por favor, hermanos. Segunda de Crónicas 20:12. Tengo que hacerlo porque no hagan los algunos a los muchachos. 20:12, no dejen que vayan corriendo ahí. Segunda de Crónicas 20:12. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Bueno, ¿cuándo necesitas ir a Peniel? Cuando necesitas que Dios sobre en tu vida. Amén, amén. Mira, esta historia, voy a ser breve y voy a sintetizar. Aquí esta historia dice que Josafat tenía un problema. Y ahí le dice a Dios en oración, oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Bueno, Josafat de verdad no sabía qué hacer. Él quería que Dios obrara, él quería que Dios trabajara en esa situación difícil, y por supuesto que Dios obró, hermano, y le dio la victoria. ¿Cuándo necesitas ir a Peniel, hermano? Cuando necesitas que Dios sobre en tu vida. Primero de Reyes 3:5-9. Primero de Reyes 3:5-9.
Primero Reyes 3, 5 al 9. ¿Lo tenemos, hermano? Deme 5 minutos. 3, 5 al 9 dice la palabra de Dios. Primera Reyes dice 3, 5 al 9 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado hasta esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Leer el versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar a Israel. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón de Dios para tu pueblo y para descender de lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo grande? ¿Qué hizo Salomón, hermano? Salomón, hermano, necesitaba que Dios obrara en su vida. Y él, aunque Dios le dijo, pide lo que quieras que yo le dé, cualquiera hubiera pedido, dame dinero, dame riquezas, dame mujeres, dame acá, dame allá, dame. No, Salomón pidió solamente, dame sabiduría para dirigir al pueblo. Eso es lo que yo necesito. Y sabes qué, hermano, muchas veces necesitamos ir a Dios en oración para que nos dé sabiduría. A veces tenemos que tomar decisiones. Ustedes jóvenes, yo sé que un día se van a casar. Y no me digan que no. Ay, yo no, pastor. Así decía el hermano Ángel. Y mira, Cierto, ya cierto. bueno, un día te vas a casar, pídele a Dios dirección. Amén, amén. Ustedes, hermanos, yo sé que algunos a veces tenemos tendencia a cambiar de ciudad, cambiar de dirección. Pídele a Dios dirección. Señor, ¿qué hago? ¿A dónde me hago, Señor? Aquí tengo mi vida, aquí tengo mis hijos, aquí tengo mis nietos. Señor, enséñame. Hermano, necesitamos pedir a Dios dirección en nuestra vida. Cierto, cierto. Muchas veces, de verdad, hermanos, yo a raíz de todas las cosas que han sucedido, yo le pedí mucho a Dios dirección. Le digo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo le hago? Y sabes que Dios no ha hecho otra cosa más que dirigir mis pasos, dirigir mi vida, dirigir mi casa, dirigir mis hijos, dirigir, hermano, mis pasos hacia donde quiere Él. Y Dios ha bendecido, hermano. Yo estoy seguro que algo más Dios quiere hacer y lo está demostrando. Amén, amén. Por eso, hermano, cuando necesitamos ir a venir, cuando necesitamos dirección en nuestra vida. Josafat le pidió a Dios, Salomón le pidió a Dios y Dios le dio dirección. Así es. Termino con esto, hermanos. Jacob, después de luchar con el ángel y visitar a Peniel, mira el resultado. Eso es lo que hay, a esa conclusión que llegamos. Jacob, después de luchar con el ángel y visitar a Peniel, hablando con Dios, hermano, mira el resultado tremendo. 33, 1 al 4 de Génesis. 33, 1 al 4 de Génesis. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Acuérdense lo que hizo Jacob. Él no sabía qué hacer. Mandó comitivas para apaciguar la ira de su hermano. Él pensaba lo peor. Pensaba que su hermano le iba a matar. Pero miren, hermano, Dios obra cuando vamos a Peniel. Y miren lo que pasó. Versículo 1 al versículo 4. Está emocionante, hermano. Amén, amén. Está emocionante aquí, mire, en lo que termina esta historia. Versículo 1 al 4, 33, 1 al 4 dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. ¡Qué emocionante, hermano! Mire, al que Jacob le tiene miedo, al que Jacob piensa que lo va a matar, hermano, dice que de lejos ve a su hermano. Yo imagino la emoción, hermano. ¿Qué va a pasar? A lo mejor viene y me ensarta con su lanza. A lo mejor viene y hermano, manda a sus soldados que me corten la cabeza. Hermano, qué emocionante. Mire, vean la historia.
Dice el versículo, dice, he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Bueno, algo está sucediendo, el desenlace de esta historia. Versículo 2, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Oiga, como que Jacob dice, voy a poner a mis mujeres, voy a poner a Lea, voy a poner a sus sobrinos de Esaú, y empezó a hacer estrategia, mi hermano, pero la mejor estrategia es la estrategia que viene del cielo, mi hermano. Y Dios obró en esta historia. Versículo 3 dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a ¿dónde, hermano? A su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y ¿qué hizo? Y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraba. ¿Quién dice que Dios no obra, hermano? ¿Quién dice que Dios no contesta? ¿Quién dice que Dios no obra cuando vamos a Peniel en oración? Hermano, Dios obra. Amén, Dios amén. contesta, Dios responde, Dios resuelve nuestras dificultades, hermano, Cierto, cuando de cierto. corazón vamos a Dios, a Peniel, buscando Así es, el así rostro de Dios. Así es. Mire qué desenlace más maravilloso. Dice que Amén, se amén. 7 veces. Esaú vino hacia él. Dice que ambos se abrazaron. Y ambos lloraron. Gloria a Oye, Dios. qué hermosa historia, ¿no cree? Qué hermosa historia. Cierto. Puedo recordar, a manera de conclusión, una gran historia. Yo prediqué en una iglesia en Celaya, Guanajuato, hace muchos años. Y prediqué algo así como de por qué Dios nos bendice a nuestras vidas. Ese fue el mensaje. No recuerdo todo el bosquejo, pero yo me acuerdo que yo llegué a la conclusión: si tú tienes un pleito contra alguien, si tienes una deuda contra alguien, tienes un rencor contra alguien, te has peleado con alguien, hoy puedes arreglar tu situación de Amén. ¿Saben qué? Lo más maravilloso es que se levantó un joven desde mero atrás, como allá donde está el hermano, el Junior. Y se vino hasta enfrente estaba un viejecito, como, bueno, no, usted está joven, hermano. Este hombre Gloria a Dios. estaba viejecito, traía un bordoncito, ya estaba encorvadito y se sentaba por enfrente. Y vino este joven y llegó al ancianito y se arrodilló ante el ancianito y luego lo abrazó y le dijo: perdóname, papá, y perdóname. Y el otro dijo: perdóname tu hijo. Y se abrazaron y lloraron. Era papá y era hijo y tenían 5 años que estaban peleados, hermano. Déjame decirte una cosa, es ahí el peligro cuando Dios resuelve nuestros problemas. Cierto. Sí, hermano. Pero muchas veces pensamos que Dios no hace. Dios tiene su tiempo. Así es. Dios tiene sus maneras. Así es. Dios tiene sus formas. Y bueno, y por supuesto que las formas tienen que ser a la manera. Amén. Amén. Así es. Ve a Dios cuando no sientes la presencia de Dios. Ve a Dios, hermano, cuando eres atacado por el diablo. Ve a Dios cuando hay pecado en tu vida. Ve a Dios cuando estés preocupado. Ve a Dios cuando necesitas que Dios sobre en una situación. Amén. Ve a Dios. En Dios, hermano, tiene la mejor solución para Así nosotros. es. Amén, hermanos. Yo le ruego en el nombre de Cristo, hermano, que busque más el rostro Amén. de Dios. Amén. Padre celestial, gracias en esta preciosa hora, Señor, por ser tan bueno.